Bueno, vamos a la palabra de hoy. La palabra de hoy nace del corazón de Dios. Yo estaba pensando en qué predicar y, y cuando uno piensa en qué predicar, pues uno piensa de todo. Uno dice, bueno, Señor, hablamos de ti, hablamos del Espíritu Santo, hablamos de salud, de sanidad, ¿de qué hablamos? Y Dios colocó una frase que es la que quiero poner como título. Una frase que me sacudió porque es tan real y me dijo la era de la desinformación. Diga conmigo, la era de la desinformación. Para mí me habló claro y yo quiero explicarle por qué a mí me habló con esa frase, la era de la desinformación. Porque estamos en una época que jamás habíamos tenido tanta información a la mano. ¿Se acuerda los que tienen unos años? ¿Se acuerda que tocaba buscar todo en un diccionario o una enciclopedia? ¿Se acuerda aquellos tiempos donde las tareas eran en una biblioteca? Pero ahora hay mucha información. Ahora solamente es entrar en tu celular, descargar una opción de ChatGPT y le preguntas lo que quiera y te contesta lo que tú le estás preguntando. Cuando empecé a manejar el ChatGPT me di cuenta que le contesta de acuerdo a lo que uno cree, y a lo que uno busca o de lo que uno piensa. Le empecé a hacer preguntas y me empezó a hablar de una cantidad de cosas que a mí ni me interesaba. Yo le estaba haciendo era preguntas, obviamente, de que tienen que ver con la Biblia, pero empezó a hablarme de una cantidad de cosas que dice la gente, que piensa la gente, y empecé yo diría yo, a darle ciertas pautas. Yo decía, no, yo lo que quiero es que me hable de la Biblia, que me conteste en base a la Biblia. Entonces me contestaba, es que en Lucas no sé qué decía. Decía, pero a mí no me interesa que en Lucas dice, a mí póngame qué dijo Lucas. Porque es que puede decirme que Lucas, pero si yo no leo que Lucas lo dice, entonces no estoy convencido. Entonces empezó a darse cuenta que a mí no me podía contestar fuera de la Biblia y no me podía contestar sin, sin el texto bíblico. Ahora, todo me lo contesta en texto bíblico. Le dije, todo lo que me vas a contestar me lo contestas en Nueva Traducción Viviente y me contesta todo en Nueva Traducción Viviente. Entonces es más fácil uno decirle una cita, ya se la sacas sin ir uno a la Biblia a tener que copiar y pegar. Entonces es algo más fácil, pero a la vez me di cuenta que había mucha información y cuando la gente desconoce temas de la Biblia, le habla de lo que tú no debes escuchar. Escúchame esto. Como yo sabía los temas que le preguntaba, yo no le preguntaba temas que yo no conocía, yo le preguntaba temas que conocía. Empezaba a responderme y yo le decía, espérate, esto no es así. Esto es así, así, así. No lo hacía por escrito, me gusta más cuando habla. Y empezaba a hablar de cosas que yo le contradecía y empecé a darle las pautas. Es decir, ahora me contesta todo y me lo contesta bien. Entonces, eso me preocupó. ¿Por qué? Porque la mayoría de gente, cuando no sabe la Biblia, quiere estudiar la Biblia a través del Internet y resulta que el Internet te va a llevar por donde tú estás pensando, donde tú tienes la equivocación y por ahí se va. Y si esa primera parte se va por ahí, todas se van a ir por ahí. Entonces, hay una desinformación tan grande que uno ve que ahora todas las redes sociales te informan de lo mismo, pero resulta que cada uno da su punto de vista. Y ahí donde está la desinformación, el punto de vista. Una cantidad de información como nunca antes la habíamos tenido a la mano. Pero resulta que nos conformamos con lo que dice fulano, sin importar si lo que dice fulano lo piensa por emocionalismo o es verdad. ¿Estamos o no estamos? Amén. Lo vemos en los deportes, lo vemos en la política, lo vemos en la economía, lo vemos en todo. Mira, si usted pone en internet, ¿qué hago para adelgazar? Te muestra una cantidad de cosas para adelgazar. Y el que las ha probado dirá, eso es mentira. O no, me va a decir que no. Amén. Yo quiero ir a la palabra y llevarte a lo que Dios me
me enfocó. Génesis capítulo 15. Dice la palabra así. Entonces el Señor hizo un pacto con Abraham ese día y dijo, yo he entregado esta tierra a tu descendencia. Ojo, Dios hace un pacto. ¿Quién hace un pacto? Dios. ¿Qué es un pacto? Un negocio. Entonces Dios le interesaba algo de Abraham, porque había visto que Abraham cumplía. ¿Aló? Entonces Dios es el que hace el pacto. Aquí es al revés de lo de Ana. Ana fue la que hizo el pacto. Aquí Dios hace el pacto con Abraham. Y le dice, yo te he entregado esta tierra a tu descendencia. Diga conmigo, le he entregado esta tierra. Y va a dar los límites de la tierra. Desde la frontera de Egipto, diga conmigo, frontera de Egipto, hasta el gran río Éufrates. Entonces, usted, como Israel es una zona costera, pues entonces ese límite no lo ponen porque se supone que es la costa. Lo que vas a trazar es una línea recta entre la frontera con Egipto y el río Éufrates. Y si tú tiras una línea recta entre esos dos puntos, te da un triángulo. Te da un triángulo y ese triángulo es lo que Dios le prometió a Israel de tierra. Vámonos a Josué capítulo 14. Los israelitas recibieron por herencia las siguientes porciones de la tierra en Canaán, que el sacerdote Eleazar, Josué, hijo de Nun, y los jefes de la tribu repartieron entre ellos. La distribución de la tierra se llevó a cabo mediante el sorteo sagrado. Diga conmigo, un sorteo sagrado. De acuerdo con la orden que el Señor le había dado ¿a quién? A Moisés. Entonces Dios le habló a Moisés muchos años antes para una repartición de la tierra. Moisés se va con el Señor, aparece Josué. Josué conquista la tierra, conquista Canaán, conquista el territorio de Israel, y ese territorio se lo reparten a suerte según las órdenes que Dios había dado años anteriores a través de ¿quién? De Moisés. Entonces cada clan o cada tribu queda con un territorio y cada familia queda con una pedazo de tierra. Entonces todos quedaron con tierra menos los levíes. Vamos a ver cuáles son los principios espirituales en la repartición de la tierra, según la Biblia. Primero, la tierra es de Dios. Vamos a ver por qué la Biblia me enseña que la tierra es de Dios. Levíticos capítulo 25. ¿Qué dice el libro de Levíticos? La tierra nunca se venderá en forma ¿qué? Definitiva. Estamos hablando que Dios le dice a Abraham, yo te voy a dar una tierra a tu descendencia. Descendencia significa los que vienen más adelante. Esa tierra va a ser esta. Después Josué toma posesión de la tierra. Pero Dios da órdenes que la tierra nunca se venderá en forma definitiva porque la tierra me pertenece. ¿A quién le pertenece? A Dios. Ustedes son forasteros y arrendatarios que viven en mi tierra. Te pregunto, ¿de quién es el territorio de Israel? De Dios. El pueblo de Dios que vive en Israel es un arrendatario y un ¿qué? Inquilino, una persona que no es propietaria de la tierra. Ustedes son forasteros y arrendatarios que viven en mi tierra. Ahora, veamos el segundo principio de la tierra, el principio del jubileo. ¿Se ha escuchado esa palabra, jubileo? ¿Se acuerda que en el 2020 lo consideramos año de jubileo? Porque Dios quiso que la tierra descansara y utilizó la obra de Satanás, que era la pandemia, para encerrarnos, para que fuera un año de descanso, año de jubileo, año en donde usted vio cómo los mares se pusieron azulitos, transparentes, cómo los ríos cambiaron de composición, cómo la naturaleza cambió en ese tiempo que la gente estuvo encerrada. Ahora imagínate donde hubiera un año de descanso, un año donde las fábricas pararan, donde los autos pararan, donde todo parara, se restauraría la tierra de una manera impresionante. Levíticos capítulo 25. Este año será para ustedes un año santo. ¿El año de qué? Del jubileo. Un tiempo para proclamar libertad en toda la tierra para todos los que viven allí.
Será un jubileo para ustedes cuando cada uno de ustedes regresara a la tierra que le pertenecía y a su propio clan. Diga conmigo, cuando cada uno de ustedes regresara a su tierra. ¿Por qué? Porque en un tiempo de 50 años, después vamos a ver que un jubileo es cada 50 años, la gente ha vendido, ha negociado. ¿Y por qué se vende? Se negocia por cuestiones de dinero, porque se necesita dinero. Entonces la gente volvería a su tierra, a su pedazo de tierra. Pero cuando las reglas están claras, ojo porque te estoy diciendo, cuando las reglas están claras, usted sabe que está comprando una casa y faltan 5 años para el jubileo, usted no puede pagar lo mismo que si faltaran 49 años. Amén. Entonces las reglas estaban claras. Entonces la gente al cabo de esos 50 años regresaría. Ojo, pudo haberla vendido el año anterior. Entonces la persona que la adquirió sabe que le queda un año de usufructo de esa propiedad. Ese 50º año, o sea, 50, será un año de jubileo para ustedes, le está hablando al pueblo de Israel. Durante ese año no sembrarán ni segarán los cultivos que crezcan por sí solos. Diga conmigo, no sembrarán ni segarán los cultivos que crezcan por sí solos, ni tampoco recogerán las uvas de las viñas sin podar. Ese será un año donde la tierra estará cesando, ¿correcto? Entonces esas son las leyes de la tierra, que no eran de venta eterna, sino que cada 50 años, o sea, cada 50 años, volvían a su propietario inicial. Jueces capítulo 1, versículo 18. El pueblo de Judá conquistó la ciudad de Gaza. ¿El pueblo de quién? Se acuerda que Israel estaba dividido en reino del norte y reino del sur. Abajo era Judá. Y Judá conquistó la región de qué, o la ciudad de qué. No, ciudad no, ciudades de Gaza. Ascalón y Ecrón junto con sus alrededores. Entonces les pregunto, ¿de quién era la tierra? De Dios. Entonces, cuando vemos un conflicto a nivel mundial, porque el conflicto no es entre Israel y Gaza, es un conflicto a nivel mundial, resulta que, ¿por qué a nivel mundial? Porque todo el mundo se puso a opinar de eso. Entonces todo el mundo quiere coger la tierra de Dios y entregársela a Gaza. Pastor, pero yo vine a la iglesia para ser bendecido, por eso. Como usted vino a la iglesia para ser bendecido, yo tengo que hablarte las cosas de Dios para que usted no caiga en maldición. Porque cuánta gente en el interior de una iglesia termina cayendo en maldición, maldiciéndose a sí mismo y a la familia, porque simplemente le está dando el lado en un conflicto que usted desconoce. Y desconoce porque no sabe de quién es la tierra. Pero hoy que sabe de quién es la tierra, no creo que te pongas del lado de Palestina. Amén. Dios es claro, el problema es con Dios. El problema que está presentándose ahorita, por eso es que, escúchame, no es Gaza. El que está peleando por Gaza, ¿quién es? El mundo entero. Ahí vimos cuando en la ONU recientemente empieza a hablar Netanyahu, el primer ministro de Israel, todo el mundo se levantó y se fue. El 90% del mundo le dio la espalda a Israel. Donde el que más escuchaban a nivel mundial, uno de los que más escuchaban, era a Netanyahu, al ministro de Israel. Y este año ya le dieron la espalda. Entonces aquí estamos viendo que a nivel mundial la gente tiene un conflicto con Dios. Un conflicto de intereses con Dios. ¿Pero por qué? Porque el enemigo quiere que la gente se aleje de Dios. Porque cuando se mete con Dios, es que una cosa es uno estar de pronto caminando con Dios o uno estar creyendo en Dios. Uno le falla. ¿Cuánto le fallamos? Y otra cosa es meterse a pelear con Dios. Amén. Joel capítulo 13. El Señor me decía en mi corazón que este mensaje solamente era para que la gente no se maldijera. Porque la gente habla de bendición, la gente quiere bendición, la gente quiere sanidad, la gente quiere. Y resulta que la gente, el diablo lo está metiendo por algo que ellos desconocen. Se está metiendo por un tema que desconocen. Es que aquí los que están
Los que usurparon el territorio no es Israel. Los que usurparon el territorio fue una gente que no cree en Dios. Escúchame, que no creen en Dios, que tienen creencias completamente diferentes a la tuya y a la mía. Me parece increíble cómo los homosexuales dicen que son pro Palestina. Si esos homosexuales se fueran a Palestina, los matan, porque Palestina no acepta homosexualismo. La ley islámica dice que hay que matarlos. Entonces mira lo incongruente de la gente. Hay tanta desinformación que alguien, sin saber que si fuera allá lo matan, lo defiende. ¿Alguien me está entendiendo? Amén. Joel capítulo 3, versículo 2. Reuniré a las naciones para llevarlas al valle de Josafat. Allí las juzgaré a todas por tratar a mi pueblo Israel como algo sin valor. Ojo a esto. ¿Sabe por qué? ¿Por qué va a haber la guerra del Armagedón? Algunas personas dicen que es la tercera guerra mundial. Puede ser la tercera, puede ser la cuarta, puede ser la quinta, no se sabe. Pero si fuera en el orden y fuera allá, pues sería la tercera. Porque Dios va a juzgar a todos por tratar a su pueblo. Escúchame, es que el problema mundial es todos contra Israel. ¿Y por qué Dios va a permitir esa guerra? Porque Dios mismo va a venir a pelearla. Es cuando Dios va a descender del cielo y va a haber esa guerra entre el escuadrón de Dios y va a desaparecer a todas esas personas que se fueron o se reunieron en el valle de Josafat, el valle del Armagedón, para enfrentar a Dios. Porque cuando enfrentan a Israel no enfrentan sino a Dios, porque Israel es de Dios. Como dice la Biblia, mi pueblo está apartado de mí, pero es mi pueblo. Mi pueblo está como oveja perdida, pero es mi pueblo. Es el pueblo que Dios escogió. Es el pueblo de Abraham, de Isaac, de Jacob. Amén. Allí los juzgaré a todos por tratar a mi pueblo Israel como algo sin valor. Cuidado, usted ve a Israel como si no tuviera valor. Porque usted puede haber nacido de nuevo. Usted puede haber sido sus pecados perdonados, pero se estaría metiendo en una guerra contra Dios. Y eso es lo que está pasando en la iglesia. Algunos pequeños sectores de las iglesias se están metiendo contra Dios. Porque la mayoría de la gente de la iglesia y las posturas de la iglesia, el 95% de las iglesias cristianas a nivel mundial, apoyan a Israel. En la ignorancia, el 5%. Al desconocer y creer que esto es un tema político nuestro, no, para nosotros aquí en la iglesia, no es un tema político, es un tema de Dios. Amén. Allí las juzgaré a todas. Si continuamos, por favor. Mira esta cita que viene. Porque disiparon a mi pueblo entre las naciones y dividieron mi tierra. Quiero que leamos todo completo para coger la idea. Reuniré a las naciones para llevarlas al valle de Josafat. Allí las juzgaré a todas por tratar a mi pueblo Israel como algo sin valor. Vamos a ver por qué. Porque dispersaron a mi pueblo entre las naciones y dividieron, ¿qué? Volvió y dice, mi tierra. Entonces, ¿de quién es la tierra de Israel? ¿De los israelitas? No. Porque la gente que vive allá, que es israelita, que son del pueblo de Israel, ¿son qué? Forasteros, ¿son qué? Arrendatarios. ¿Me estás entendiendo? Amén. Entonces, ¿por qué causa Dios va a juzgar al mundo, a las naciones? Las va a juzgar precisamente porque quieren dividir a Israel. Amén. Entonces, mira que estamos en estos tiempos. Mira que la venida del Señor Jesús no está lejos. La venida, usted que lo que debería interesarle y a mí, más que una bendición pronta el día de mañana, es cuando regresa Jesús. La Biblia dice que no sabemos ni la hora ni el día, pero podemos saber el tiempo. Amén. Porque Dios da señales. Y las señales que esto está cerca. Sigamos. Zacarías capítulo 2. Dios habla a través del profeta Zacarías.
Y le dice, haré que Jerusalén sea como una copa intoxicante. Lea conmigo otra vez. Haré que Jerusalén sea como una ¿qué? ¿Usted sabe cuál es el único país que está dividido en tres? Jerusalén. Jerusalén tiene una parte judía, una parte cristiana y una parte islámica. Se pelean los tres, se pelean la ciudad. Será como una copa intoxicante que causa mareo a las naciones vecinas. ¿Quiénes son los vecinos de Israel? Los árabes. Repita conmigo y lee. Haré que Jerusalén sea una copa intoxicante que causa mareo a las naciones vecinas, que envidian a sus ejércitos para sitiar a Jerusalén. Que envían a sus ejércitos para sitiar a Jerusalén y a Judá. En aquel día, cuando todas las naciones de la tierra se unan, diga conmigo, cuando todas se unan, ¿en contra de quién? ¿En contra de quién? Jerusalén. Las convertiré en una roca inmovible. Diga conmigo, eso puede pasar en cualquier momento. ¿Ya entiende por qué mi afán espiritual, eso que crea Dios y pone Dios en mi corazón? Porque es que este evento puede pasar en cualquier momento. En cualquier momento las naciones vecinas, las cuales ven que Jerusalén se volvió como una copa intoxicante para esas naciones vecinas, que todos son árabes. ¿Y cuál es el conflicto con los árabes? Pero resulta que un conflicto con los árabes se volvió un conflicto con las naciones del mundo. Porque se habla que Armagedón, la Biblia habla que Armagedón es una guerra a nivel mundial. Porque es que a nivel mundial la gente se mete con temas que no tienen que ver con ellos. ¿Amén o no amén? Todas las naciones que traten de moverla se lastimarán a sí mismas. Ojo lo que está diciendo aquí. Todas las naciones que traten de moverla. Yo te pregunto una cosa. Cada vez que tratan de meterse con Israel, ¿qué pasa? Israel bombardea. Israel nunca ha comenzado, si usted lee detenidamente cada uno de los inicios, por eso le llamé la desinformación, porque cada vez que Israel bombardea es que está respondiendo, diga conmigo, la era de la desinformación, está respondiendo a un ataque que le hicieron. Amén. Continuemos con la lectura de la palabra. En aquel día, cuando todas las naciones de la tierra se unan contra Jerusalén, las convertiré en una roca inmovible. Todas las naciones que traten de moverla se lastimarán a sí mismas. Ezequiel capítulo 36. Cambiemos de profeta para que no haya duda. Esto dice el Señor soberano. Mi celo ardiente se desbordó contra las naciones paganas. ¿Contra las naciones qué? ¿Y qué se desbordó contra ellas? Mi celo ardiente. Está hablando Dios. Que robaron mi tierra. Ojo, ¿contra quién? Contra unas naciones paganas. Que mira lo que sigue diciendo. Que robaron mi tierra y se las entregaron a sí misma como botín, con total desprecio y con gran alegría. ¿Le suena algo a ese conflicto actual? Amén. Amén. Cuando una nación en guerra conquista algo es de esa nación. Siempre ha sido así por todos los siglos desde el principio. Y a la única nación que a toda hora viene y conquista algo y le toca devolverla es a Israel. Hay algo que usted debe estudiar que se llama la Guerra de los 6 días. Eso fue hace décadas. Israel en 6 días conquista hasta parte de Egipto. Hace una operación militar sorprendente donde se apodera de gran parte del Medio Oriente. Inmediatamente la ONU manda a devolverla. Y ellos la devuelven. Entonces, dice Zacarías, ahora vamos para el capítulo 12 de Zacarías, en aquel día, cuando todas las naciones de la tierra se unan contra Jerusalén, las convertiré. Otra vez la misma. Desáltate.
¿Sigue? Ahora sí. Después el Señor saldrá a pelear contra esas naciones como lo hizo en tiempos pasados en la batalla. Ojo a esto. Después el Señor saldrá a pelear contra esas naciones como lo hizo en tiempos pasados en la batalla. ¿Usted se acuerda cuando Israel iba a la batalla que aparecía Dios? Que nadie lo veía, pero aparecía Dios y cogía a todo el ejército enemigo y lo exterminaba. Esa será la guerra del Armagedón. Esa es la guerra que Dios quiere evitar que tú estés en la tierra. O alguien quiere estar para esos momentos. Dios quiere primero llevarte al cielo, transformarte en un cuerpo incorruptible y que después regreses para ese evento, pero ya no como mortal, sino como un hombre inmortal. Después el Señor saldrá a pelear contra esas naciones. Continúa. En aquel día se afirmarán sus pies sobre el monte de los olivos. Ojo eso, está hablando Dios. Dice, aquel día se afirmará el pie sobre el monte de los olivos al oriente de Jerusalén. Ese es el mismo valle de Josafat que leímos en la cita al principio. Y vendrá Dios. ¿Qué está diciendo? Dios vendrá sobre la tierra. Pisará sobre el monte de los olivos. Y comenzará esa guerra de Armagedón. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5. Pues ustedes saben muy bien que el día del Señor llegará inesperadamente como un ladrón en la noche. ¿Cuántos saben eso? Cuando la gente diga todo está en paz y tranquilo, entonces vendrá de repente la destrucción sobre ellos. Diga conmigo, todo está en paz y tranquilo. ¿Usted sabe qué pasó paralelamente a la reunión de la ONU? Donald Trump se reúne con su yerno, que es judío, y se reúne con 7 naciones árabes para dictaminar precisamente un evento que se llama Todo está en paz y tranquilo. Porque quiere hacer que las naciones árabes hagan la paz con Israel. Pero usted sabe que esa paz va a ser de mentira, va a ser de papel. Entonces la Biblia me dice que cuando todo parezca que está en paz y tranquilo, diga, eso está a la vuelta. Si Donald Trump convence a la gente y firman, podemos decir que se ha cumplido esta parte de la Biblia. Sigamos leyendo. Entonces vendrá de repente la destrucción sobre ellos. Cuando le llegan las dolorosas contracciones a una mujer embarazada y no como cuando le llega a una mujer embarazada las contracciones y no habrá escapatoria. Entonces Trump ha promovido planes de paz en Gaza. Lo viene hablando y ahora se reunió ahorita que estaban todos los presidentes o los mandatarios en Estados Unidos por lo de la ONU, él aprovechó y se reunió con esta gente, ¿sí? Con líderes árabes y musulmanes. Un titular de prensa decía planes de paz, fin de la guerra en Gaza, acuerdos con líderes árabes. Así eran los titulares, 3 titulares de la prensa en Estados Unidos. Esto es un lenguaje diplomático, ¿verdad? Pero encaja perfectamente con la idea de paz y seguridad que menciona la Escritura, la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen ay, ay, ay? Puede ser que no lleguen a ningún acuerdo, y si no llegan a ningún acuerdo, bueno, gloria a Dios porque esto se extiende. Pero si sí llegan a un acuerdo, vamos a decir, hay paz. Porque resulta que todo el lío es a raíz de Israel. En Alemania ya hay lugares donde tú llegas y dices no se permite la entrada a judíos. ¿Sabe hace cuánto no pasaba eso? Década del 30, del 40. Lo mismo que pasó en la Segunda Guerra Mundial y en la Primera Guerra Mundial con los judíos, porque si usted estudia se da cuenta que la Primera y la Segunda Guerra Mundial empezó por un conflicto con los judíos. Porque ellos andaban de un país a otro y la gente empezó como en este tiempo, a odiar al judío, a odiar al semita. Entonces, iglesia, usted puede maldecirse o usted puede bendecirse, porque dice la Biblia,
bendiga a Israel. ¿Aló? Entonces, en medio de esta era de información, vivimos los cristianos desinformados y por lo tanto Satanás utiliza esa arma para maldecirnos. Mira lo que sigue diciendo Mateo ahora. Estamos hablando de las señales del fin del mundo. Ya te hablé de que una muy fuerte era que le quitaron la tierra a Dios. Ojo a cada movimiento de Israel. Porque cuando le quiten un pedazo de tierra, ya Israel se apropió de Gaza. Si se la quitan, hay problema. Mateo capítulo 24. Ustedes oirán de guerras, guerra en Ucrania, guerras en África, guerras en Colombia, pero no se dejen llevar por el pánico. Una nación entrará en guerra contra otra. Diga conmigo, una entrará en guerra contra otra. Un reino contra otro. Habrá hambres. Oye, ¿para qué fue creada la ONU? La ONU fue creada con el fin de salvaguardar los intereses de los más pobres. Y a toda hora hay planes para que en la economía, ¿sí? Ellos siempre sacan temas para que no haya hambre. ¿Se ha escuchado? La ONU, hambre. Pero resulta que si usted lee las noticias en África, en Asia, por ejemplo, vámonos a Yemen, más de 3,000 personas han muerto en Yemen por desnutrición, por hambre. ¿Y por qué? Porque Yemen es una tiranía islámica, es un grupo terrorista que maneja el país, igual que Hamas, que maneja los intereses de Gaza. Y vemos cómo en África estamos muriendo en pleno siglo XXI, 2025, gente de hambre. Las naciones enteras entrarán una contra otra, un reino contra otra. Habrá hambres, terremotos. Yo les decía 2 meses atrás que si usted lee la estadística, desde el año 2000 al año 2025, es decir, 25 años, ha temblado más veces y en mayores proporciones que entre el año 3000 antes de Cristo y 1999. Entonces, me está hablando cuando Jesús murió, tembló. Pero resulta que los temblores en esa época eran esporádicos. Y Jesús me dice, ¿cuáles serán las señales? Bueno, vendrán terremotos. Pero ahora sí tiembla, diga conmigo, ahora sí tiembla. Lo que pasa es que usted está acostumbrado porque vivimos en esta época, ¿cierto? ¿Cómo Jesús lo sabía? Jesús es Dios. La Biblia fue inspirada por Dios. ¿Para qué? Para que nosotros los creyentes estuviéramos listos para el sonar de trompeta. Sigue diciendo, habrá hambres, terremotos en muchas partes del mundo. Continuemos. Mira lo que sigue diciendo Mateo 24. Entonces los arrestarán, los perseguirán y los matarán. En todo el mundo los odiarán por ser ¿qué? Señores, en África, en Nigeria, matan centenares de cristianos. En el mundo entero están matando, persiguiendo. Les pregunto, ¿dónde están los derechos humanos para los cristianos? No existen. Se habla de persecución, se habla de genocidio, pero no se habla de los derechos del cristiano, que a nivel mundial los están matando, los están persiguiendo todas las naciones islámicas. Mientras tanto, la desinformación me lleva a apoyar a los islámicos. Ni siquiera usted ha tenido un vecino islámico, un amigo islámico. Amén. Sí los ve usted muy bien vestidos en Qatar. Muy bonitos los mundiales. Pero todos los grandes terroristas del mundo, los líderes de Hamas, los líderes de Yemen, los líderes de los del Líbano, ¿cómo se llaman los del Líbano? El grupo terrorista del Líbano. Ahorita me lo dice. Viven en Qatar, en apartamentos de lujo. Muchos se apartarán de mí. Mira lo que dice la palabra. Muchos se apartarán de mí, se traicionarán unos a otros y se odiarán. Dime si
No es el tiempo donde la gente se está apartando de Dios. Colombia era una nación entera que creía en el Señor, ¿o no? El grupo Hezbollah del Líbano. Era una nación de Dios. Ahora se levantan generaciones que rechazan todos los... Sí, yo creo en Jesús, dice la mayoría. Pero ¿en qué tipo de Jesús crees? ¿En el Jesús histórico? ¿En el Jesús que dejó enseñanza? ¿O otros creen en el Jesús profeta? ¿O en el Jesús hijo de Dios? No todo el que diga Señor, Señor, escúchame, no todo el que hable de Jesús. Ahora salen hablando de Jesús en pantalla gente que ni siquiera cree en Jesús. Pero habla de Jesús. ¿Por qué habla de Jesús? Porque lo ven como una figura histórica. Escúchame, la figura histórica de Jesús no transforma, no cambia. La figura histórica de Jesús no da vida eterna, no perdona pecados. Amén. El que perdona pecados es de Jesús, el Hijo de Dios. Aunque parezca el mismo, no es el mismo. Porque todo depende de cómo lo ven. Sigue diciendo Mateo, el pecado aumentará por todas partes. Te pregunto, ¿no ha aumentado el pecado? ¿No es este el tiempo? Y el amor de muchos se enfriará. Ahora es más fácil cambiar de amigos, cambiar de novios, cambiar de esposos, cambiar de pareja, porque el amor de muchos se enfriará. No pasamos de una generación que perduraba a una generación que no perdura. ¡Aló! Jesús no se equivocó. La Biblia no se equivocó porque fue escrita por Dios. Estamos en un tiempo crítico. Entonces, si alguien les dice, miren, aquí está el Mesías o allí está, no lo crean. En algunas partes del mundo aparecen corrientes donde se hacen pasar por Mesías. Hay una señora que se hace pasar por Jesús. Dice que ahora vino en versión femenina y una cantidad de creyentes detrás de ella. Pues se levantarán falsos mesías y falsos profetas y realizarán grandes señales y milagros para engañar. ¡Ojo! Para engañar hacen grandes milagros, sanidades, milagros, delante de los ojos de la gente. De ser posible, aún a los elegidos de Dios. Diga conmigo, mira lo que dice la Biblia. Aún los elegidos de Dios serán ¿qué? Engañados. ¡Wow! Mira ese milagro. Dígale que está a tu lado, cuidado. Por lo tanto, si alguien les dice, mire, el Mesías está en el desierto, ni se molesten en ir a buscarlo. O bien, si les dicen, miren, se esconde aquí, no lo crean. Pues así como el relámpago destalla en el oriente y brilla en el occidente, así será cuando venga el Hijo del Hombre. Así como los buitres, cuando se juntan, indican ¿qué? Que hay un cadáver cerca. De la misma manera, estas señales revelan que el fin está. ¿Cómo sabe usted que por ahí hay algo muerto? Poco de golero. Aquí le decimos goleros, ¿verdad? Entonces mira lo que me dice Jesús. Así igualito como usted sabe que hay muerto por ahí porque hay goleros rondando, cuando se cumplan esas señales, así vendré yo. Inmediatamente después de la angustia de esos días, el sol se oscurecerá. Eclipse. La luna no dará luz. Eclipse. Las estrellas cesarán del cielo y los poderes del cielo serán sacudidos. Y entonces por fin aparecerá en los cielos la señal de que el Hijo del Hombre viene. Y habrá un profundo lamento entre todos los pueblos de la tierra. Verán al Hijo del Hombre venir en las nubes del cielo con gran poder y con gran gloria. Y lo veremos. Y sonará la trompeta. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y los que estamos vivos en ese tiempo nos uniremos junto con Él en las nubes para vivir eternamente. Mientras tanto, los demás se quedan y los muertos en Cristo se quedan muertos. Y aparecerá el gobierno del anticristo. El anticristo ya está todo el sistema. Con la tecnología que está, cualquiera de nosotros puede ser marcado. Ya hay países donde se están marcando a la gente.
¿Y a qué se refiere la Biblia cuando se habla de marcar? De sencillamente tener algo por dentro que me permita a mí tener toda mi información financiera en la mano o en la frente. ¿Se acuerda de hace muchos años cuando aquí en Colombia una propaganda, creo que era de Concel, salía con un chi aquí? Eso es lo que dice la Biblia. O sea, la tecnología está. Y nadie, dice la Biblia, nadie podrá comprar ni vender si no tiene la marca puesta en la mano o en la frente, pero no se va a ver. ¿Por qué? Porque es algo interno que usted, pliquip, va a comprar, pliquip, va a pagar, pliquip, va para un aeropuerto, plip, enviará a sus ángeles con una potente toque de trompeta y reunirán a los elegidos de todas partes del mundo, desde los extremos más lejanos de la tierra y del cielo. Amén, amén y amén. En medio de un mundo de información, vivimos en la más grande desinformación. Pero hoy Dios los ha informado que la nación de Israel, la tierra de Israel, el territorio, es de Él. Y que el pueblo que vive ahí es inquilino. Y que si le van a quitar la tierra, ¿se la van a quitar a quién? A Él. Y por eso empieza el conflicto. Como la gente empieza a tener ese sentimiento en contra de Dios, el problema no es contra Israel, es contra Dios. Por eso el mundo se alinea y se pone de acuerdo. Hoy te pregunto, ¿sigue siendo pro-Palestina o sigue siendo el Señor? Pero los dos polos son opuestos. O eres de Dios, como dice la palabra, que dice, todo el que no esté conmigo está en contra mí. ¿Cierto? Así lo dice la Escritura. Todo el que no esté conmigo está en contra mío. Así ore, así se crea creyente. O estamos, Señor, y lo obedecemos, o no estamos. Iglesia, con estas palabras doy fin al mensaje diciéndoles, la bendición más grande o la maldición más grande empieza por conocer a Dios. ¿De qué sirve orar y decirle, Señor, bendígame, si me estoy maldiciendo con lo que yo creo y con lo que yo hago? Amén. Amén. Decir pro-Palestina significa decir, esa tierra vamos a dividirle, vamos a ponérsela a Palestina. Y Dios te está diciendo hoy, esa tierra es mía. El problema no es contra Palestina ni con Israel, el problema es contra mí. ¿Y cuál es el problema de la gente hoy por hoy? Contra Dios. En todos los sentidos el problema es contra Dios. Un Dios que prohíbe, dice la gente. Un Dios que me quiere tener ahí, esclavo. No, y Él te habla de libertad. Él te quiere hacer libre. Ah, sí, pero libre y me toca estar en la iglesia. Tú eliges qué libertad quieres. Eres tan libre que te controla la información. Eres esclavo de la información. Eres esclavo de las redes sociales. O pongámoslo así, somos esclavos y tenemos que ser libres. No porque tenemos que botar el celular ni tenemos que volver al siglo XX, sino porque tenemos que entender que la información tiene que ser seleccionada. El mismo celular que te bendice me puede maldecir. Amén. Amén. Vamos a colocarnos en pie. Todos en algún momento dudamos acerca de esos conflictos y decimos, oye, pero no maten tanta gente. No perdamos de vista algo. Israel no ataca, sino es atacado. Y con esto llevamos a una enseñanza. Dejemos de apoyar lo incorrecto. La Biblia dice en los postreros tiempos, está refiriéndose a esto, le llamarán a lo bueno malo y a lo malo. Repita conmigo, a lo bueno le llamaremos malo y a lo malo, bueno.
Te critican por venir a la iglesia, pero no por ser drogadicto. ¿Cierto? Ya no se habla ni de borrachón, ahora de droga. Te critican por tener una sola mujer, pero no critican al que tiene 2 o 3. Amén. Te critican por querer guardar una santidad y no por ser homosexual. Te critican por darle la gloria a Dios y no por darle la espalda a Dios. Amén. Usted elige, iglesia. Todo se está moviendo. Las cosas se están alineando y cada vez estamos más cerca al regreso de Jesús. La Biblia dice que Jesús vendrá por una iglesia sin mancha. Y Jesús contó una parábola. 10 vírgenes, 10, número completo. Porque una decena. Dice que habían 10 vírgenes esperando a Jesús, al regreso de Jesús. Pero Jesús tardaba en llegar, dice la Biblia, contado por el mismo Jesús. Pero el Señor tardaba en llegar. Entonces, las 10 tenían lámpara, que significa que habían nacido de nuevo. Pero 5 de ellas tenían aceite y 5 no. O sea, 5 tenían relación con el Señor y 5 no. Porque el aceite, como lo decía la pastora, es algo diario. No te sirve, el agua de ayer no te sirve para hoy. Y cuando él regresó, 5 se fueron con el Señor y 5 se quedaron. Y las 5 tocaron a la puerta y le dijeron: Señor, nosotros te servimos, echamos fuera demonios, sanamos al enfermo. Y el Señor abre la puerta y le dice: me da mucha pena, pero yo no los conozco. Hacedores de maldad. Si tienen lámpara, estuvieron en la iglesia. Si tienen lámpara, escucharon la palabra. Si tenían lámpara, hablaron del Señor. Pero ¿de qué me sirve hablar del Señor si estoy en contra de Él? El único pueblo de Dios legítimo es Israel. Nosotros no somos el pueblo de Dios. Nosotros somos el pueblo de Dios adoptado. Adoptivo. ¿Y por qué? Porque el pueblo de Dios está apartado. Si el pueblo de Dios no estuviera apartado, nosotros no tuviéramos chance. Así que gloria a Dios por ellos que se apartaron. Amén. Gracias, Jesús, por esta palabra. Yo sé que la bendición empieza acá. Cuando la iglesia sabe la verdad y caminamos en la verdad, no somos maldecidos, somos benditos. Y esta es una iglesia que, como la mayoría de iglesias a nivel mundial, creemos en Jesús y adoramos a Jesús, pero bendecimos al pueblo de Israel. Bendecimos a la nación de Israel. Y aunque ellos están apartados de ti, Señor, oramos para que a tu regreso, porque dice la Biblia que a su regreso tendrán un encuentro con Jesús. Amén, amén y amén. Dile que el que está a tu lado, te bendigo. Y bendigo al pueblo de Israel. Un aplauso para el Señor. Usted se va ahora en bendición. Usted se va ahora en bendición. Porque bendito el que bendiga a la nación de Israel. Eso dice la palabra. Amén. Así que no caigamos más en la desinformación del mundo, sino en la información que Dios dejó en donde, en la Biblia. Dios los guarde y Dios los bendiga. Bounce.